Recibimos con muchísimo gusto aquí en Informe Capital a Rafael Radi, quien integra este grupo de asesor científico honorario del Poder Ejecutivo de esta administración, científico además del área de biomedicina y bioquímica, que tiene una vastísima trayectoria como investigador. Ya le damos la bienvenida y le agradecemos especialmente estos minutos para Informe Capital. Bienvenido. Buenas tardes, gracias. Bien, Radi, en primer lugar le quisiera preguntar cómo evalúa los pasos que se están dando en estos momentos en Uruguay. Sabemos que usted como integrante de este comité de científicos, de expertos, ha hecho algunas recomendaciones, pero ¿cómo observa, primero como pantallazo general, la situación de Uruguay con respecto al COVID-19? Bueno, como dijimos el otro día, conjuntamente con el doctor Cohen y el doctor Paganini en la conferencia de prensa que dimos en Presidencia, la situación en Uruguay está bajo relativo control. Nosotros terminamos completando 14 días consecutivos con menos de 10 casos hasta la irrupción del brote epidémico que ocurrió en la ciudad de Rivera, que de alguna forma nos rompió la estadística que veníamos teniendo tan positiva en los últimos días. De todos modos, los números que han aparecido en Rivera, si bien son preocupantes y todavía no tenemos claro hasta dónde las cadenas de transmisión se han expandido, porque esos son testeos que se están haciendo en estos momentos en Rivera, todavía la situación se mantiene bajo relativo control. Y los próximos días nos dirán si este brote ha sido completamente identificado y aislado, lo cual nos reintegraría a una zona de mayor confort de la que estamos ahora, donde todavía tenemos algún desconocimiento de cuál es, como dije, el grado de amplitud de este brote, y se agrega la complejidad enorme que tiene el hecho de que seguramente hay circulación viral del lado de Santana de Livramento, en una situación sanitaria donde Uruguay todavía tiene muy poco control, porque eso todavía está en el territorio de control sanitario brasilero, aunque las autoridades nacionales, conjuntamente con las brasileras, están analizando acuerdos binacionales que permitirían una acción en espejo, lo cual en este momento se transforma en un elemento absolutamente central y decisivo para el futuro del manejo de la epidemia en Uruguay. Claro, usted dice que este brote de Rivera, por lo menos hasta el momento, no ha cambiado demasiado el escenario de país que tiene controlada esta epidemia, pero ¿qué es lo que sería o cuál sería el punto de inflexión para decir que esto no está controlado en nuestro país, que no estaría controlado? Bueno, yo diría que si esta cadena de transmisión no se controla, siguen apareciendo casos en los próximos días, se profundiza el número de individuos positivos, empiezan a aparecer casos detectados del otro lado de la frontera y no logramos apagar el foco, eso comienza a generar preocupación. Es decir, el éxito que ha tenido Uruguay y que han tenido otros países, que incluyen, por ejemplo, Corea del Sur, Singapur y otros, es la detección precoz de brotes, el entendimiento de cuáles son las cadenas de transmisión y los contactos positivos, y el aislamiento de los casos y el apagamiento de ese brote. Entonces, la pregunta remanente hoy es si en esta instancia el brote de Rivera, y debo decir de Rivera Santa Ana, porque realmente uno no puede considerar artificialmente que los virus paran automáticamente en la frontera, es decir, esta es una solución de continuidad. Si nosotros logramos cortar la cadena de transmisión de este brote en forma plena, es decir, dentro de algunos días empiezan a aparecer 0 casos en Rivera, entonces efectivamente el brote se apagó, nosotros diríamos que estamos volviendo o mantenemos la zona de relativo control. Si por el contrario las cadenas de transmisión no pueden ser controladas y el fenómeno, ya sea porque del lado uruguayo la circulación viral continúa o del lado brasilero continúa y obviamente va a afectar al lado uruguayo, ahí tendríamos una situación más compleja que debo decir que es un escenario posible para los próximos meses. O sea, acá tienen que haber cambios muy grandes para que realmente el fenómeno se sostenga controlado en el largo plazo.
Claro, usted ha tenido intercambio importante a nivel científico con, no solo a nivel de nuestro país, sino también con la comunidad científica internacional. Y dentro de las recomendaciones, bueno, priorizan el distanciamiento social, el uso del tapabocas, entre otras cuestiones centrales para evitar esa curva pronunciada que de momento no se ha dado en nuestro país. ¿Por dónde van las conversaciones digamos, de los grupos de científicos a nivel internacional, que ustedes están muy vinculados? ¿Y sería por estas medidas o hay otros aportes y otras miradas a lo que está pasando en nuestro país con la historia de los últimos meses en el mundo? Bueno, en realidad todavía, en ausencia de vacunas y en ausencia de tratamientos específicos, la única herramienta para controlar la progresión de la epidemia es evitar los contagios. Y la herramienta más potente para evitar los contagios es lo que nosotros llamamos el distanciamiento físico sostenido, que tiene que estar acompañado además de una buena ventilación de los espacios, la posibilidad de usar en los espacios abiertos, donde los riesgos de infección son mucho menores, y también el uso de la máscara facial en aquellas circunstancias que está indicado, ¿no? ¿Verdad? Cuando no se puede respetar el distanciamiento físico indicado o cuando, digamos, hay hacinamiento y los lugares tienen mala ventilación. Esos son una batería de medidas que son las que permiten, como lo eran hace un siglo, cuando ocurrió la pandemia de gripe, que afectó en Uruguay en 1918 y 1919, lamentablemente para este virus hoy son las mismas herramientas que teníamos hace 100 años. Lo que sabemos, y estos son datos de las últimas semanas, son dos elementos muy importantes. Por un lado, que no todos los infectados contagian, sino que hay un subgrupo de contagiados que son los principales transmisores de la enfermedad, es lo que nosotros llamamos los supertransmisores. Esto no es igual en todas las enfermedades infecciosas, pero sí es muy notorio para el caso del SARS-CoV-2, es decir, una persona que puede infectar a muchas a la vez. Ese valor de 3 de la tasa de reproducción en realidad es un promedio. Algunos infectados no infectan a nadie, pero otros infectados infectan a muchas personas. Y tenemos varios ejemplos durante la pandemia en Uruguay. Y el otro tema es que en los espacios abiertos las posibilidades de infección son alrededor de 20 veces menos que en los espacios cerrados. Por lo tanto, la utilización de los espacios públicos, espacios abiertos y bien ventilados, configuran elementos que disminuyen mucho el riesgo de infectarse. Esos son datos que surgen del análisis de cuáles en qué sectores han habido los brotes epidémicos más importantes, principalmente en domicilios, también en eventos de carácter social, y sobre todo que tengan tiempos de exposición prolongados, es decir, situaciones en lugares cerrados y hacinados, con baja ventilación y altos tiempos de exposición, son las condiciones que favorecen la infectividad. Y esto es uno de los asuntos que pasó en Rivera, como ustedes saben, fue en un templo umbandista, donde, digamos, el origen de ese brote ocurrió. Claro, justamente te le iba a preguntar sobre las características personales de las personas infectadas que a su vez contagiaron más. Usted dijo algunas situaciones en las que se dio o se dieron los mayores focos de contagio, pero a nivel personal, de características personales, si bien la muestra es pequeña para nuestro país, ¿hay alguna característica? Es decir, ¿son más los niños, más las mujeres, más los hombres, más los adultos, las personas? Bueno, seguro que los niños no, porque inclusive hemos tenido pocos niños infectados, por lo menos seguros sintomáticos, han sido menos de 15 y ninguno menor de 5 años. Seguramente los contagiadores son adultos y todavía no entendemos, no lo entiende el mundo, qué características hacen que una alta carga viral en un individuo esté asociada a una alta dispersión de la enfermedad, mientras que en otros individuos la misma carga viral no lo hace. Lo que sí puedo decirles es que un individuo infectado, cuando habla, emite un cierto número de partículas por minuto, cuando canta o grita, emite más, cuando tose, emite más, y cuando estornuda, emite más aún. Por lo tanto, se han observado en el mundo infecciones que han ocurrido en eventos como coros, que durante muchos minutos en lugares cerrados se comparte ese espacio,
eventos de carácter social, donde hay mucha conversación, muchas risas y cercanía física. Bueno, todos esos asuntos facilitan la liberación de las microgotas o las gotículas, del inglés droplets, que son el vehículo que sale del aparato respiratorio del paciente infectado y eventualmente toma contacto con el aparato respiratorio del receptor. Entonces, esas son algunas características, pero todavía no hay un fenotipo, eso es como hablamos nosotros técnicamente, descriptivo, definido para lo que llamamos nosotros los supertransmisores o los supercontagiadores para esta enfermedad, que es una característica de esta enfermedad y que lo hemos aprendido en estos meses. Claro. En el caso de Uruguay, más allá de lo ya expresado, ¿hay otros factores que pueden incidir en que no se haya dado un contagio masivo? Bueno, además del hecho fundamental de haber hecho el control inmediato de ese primer foco y que el sistema sanitario nuestro ha estado muy alerta, hay un sistema de vigilancia epidemiológica que es potente y entonces en cada nuevo brote se ha podido ir rápidamente a apagar ese brote, identificar el caso índice, los contactos y aislarlos y cuarentenarlos. Eso ha sido decisivo. Uruguay, la ciudadanía ha mantenido en forma muy correcta las medidas de distanciamiento social en líneas generales. Hemos tenido un clima benévolo, con lo cual también ha habido actividad del aire libre y sobre todo las casas han estado muy ventiladas. Hemos tenido un buen nivel de radiación solar en todo este tiempo, que también favorece la inactivación de los virus. La población uruguaya es una población que en líneas generales está bien alimentada y puede tener una respuesta inmune buena. Y finalmente debo decir que en líneas generales, además de que tenemos una cultura de higiene, de lavado de manos, que es muy buena, el sistema de salud nacional llega a todos los rincones del Uruguay y por lo tanto, ante un paciente con síntomas respiratorios, sabemos que van a hacer la consulta al prestador público y privado y rápidamente ese caso, si es un caso, se estudia. Ustedes han visto que el testeo ha aumentado considerablemente, hay muchos días que hacemos cerca de 1.000 o más de 1.000. Y muchos de esos son negativos, la gran mayoría, pero de todos modos nos está mostrando que las baterías que tienen que ver con las medidas sanitarias, las medidas higiénicas, las medidas de distanciamiento, el buen clima y en general un comportamiento ciudadano muy bueno han permitido mantener la tasa de contagio bajo. Ahora, un descuido o un accionar incorrecto como el que ocurrió en este momento en la frontera nos pone una espada de Damocles que nos puede realmente complicar enormemente la situación y nos puede desbalancear esto para mal en pocas semanas. Claro, yo le quería preguntar un caso focalizado en Montevideo, porque Montevideo era una de las cuestiones, y el área metropolitana, era una de las miradas más preocupantes por la cantidad de personas que se pudieran contagiar y sin embargo no se han dado tantos casos en relación a la población. La circulación del virus en nuestra ciudad, digamos, ¿es marginal? ¿O qué otros factores han incidido? Es decir, ¿no está circulando el virus como se pensó? En este momento la circulación notoriamente estamos teniendo en Montevideo muy pocos casos por día, entonces notoriamente la circulación viral es baja y pese a la densidad de la ciudad de Montevideo, el número de casos que tenemos es realmente extraordinariamente bajo. Tenemos menos de 80 activos en este momento, para una población de casi 1.400.000 personas. Yo les quiero indicar que todos los inviernos en Uruguay mueren entre 1.100 a 1.500 personas por infecciones respiratorias. En ese marco, el número es decir, el número de fallecidos que tenemos por esta enfermedad, como bien dice el profesor Cohen, cada fallecido nos duele, pero de todos modos el número es un número que es relativamente bajo, comparado con lo que son los números de fallecidos por infecciones respiratorias en todos los inviernos, y el número de activos que tenemos, que es menos de 80, realmente indica que lo que está pasando en Montevideo es un control muy importante de la enfermedad y alienta a la posibilidad de que nuevas aperturas, como la posible etapa que va a venir prontamente, que es el comienzo de actividades a nivel de la educación, pueda transcurrir con éxito si a la baja circulación viral actual le agregamos una capa fundamental, que es el distanciamiento físico sostenido y la ventilación, entre otras, que eviten que el poco nivel de circulación viral se propague y pase a ser un nivel de circulación viral mediano o alto. Entonces,
Estos son equilibrios que nosotros le llamamos metaestables. Es decir, es un equilibrio que se puede desequilibrar rápidamente. Ahora, las condiciones objetivas es que hoy en la ciudad de Montevideo la circulación de virus es baja, pero que como esta es una enfermedad muy contagiosa y por la propia forma de propagación de las enfermedades de este tipo, que son exponenciales, se puede pasar de una situación controlada a descontrolada en algunas semanas. Por lo tanto, igual es posible la baja posibilidad de contagio en estos momentos en Montevideo. En este momento es una baja posibilidad de contagio, pero el fenómeno es exponencial. Entonces hay que mantenerla en los valores tan bajos como la tenemos ahora, para poder hacer el resto de las cosas tranquilos y con un riesgo de contagio muy bajo. Bien, Rafael Radi, nos quedan muchísimos temas, pero bueno, el tiempo se nos acabó. Seguramente vamos a tener un contacto en breve para seguir la evolución de todo este tema en nuestro país. Gracias por estos minutos. Muchas gracias, buenas noches.